¡Sal de mi casa ahora mismo! El grito retumbó en medio de la cena de Navidad, justo cuando el cuchillo tocaba la carne jugosa del lechón. Nadie se rió, nadie entendió. Y lo peor, nadie se puso de mi lado. Yo soy Javier Morales, el que mantuvo ese hogar en pie durante los últimos 5 años. Pagué el alquiler, ayudé a mi hermana con sus estudios, cubrí las facturas de agua y electricidad. Pero en una sola comida me convertí en el que tenía que marcharse, y todo comenzó con una sola frase, fría como el hielo, dicha por mi padre. Pero lo que más me dolió no fue que me echaran, sino descubrir la verdadera razón por la que lo hizo. Una razón que, si alguna vez has sacrificado algo por tu familia, necesitas conocer. No sé si el lechón de esa noche estaba rico. El aroma del cerdo asado, de las frutas picadas flotando en la olla de ponche, aún ronda en algún rincón de mi memoria. Pero el sabor desapareció en el instante exacto en que él dijo, «Sal de mi casa, ahora». Recuerdo perfectamente cómo dejé el cuchillo sobre la mesa, la servilleta aún en mi regazo, sin haber llegado siquiera a tocar mis labios. Todo se detuvo. No porque yo gritara, no porque alguien protestara, sino porque todos se quedaron quietos, como si ya lo supieran. Miré a mi padre, don Raúl, y pregunté, ¿de verdad, papá? Él no me miró, solo repitió, «Ya es hora», como si cambiara el plato principal, como si fuera una decisión pequeña, en una noche tan grande. En ese momento aún no entendía. Pensé que tal vez estaba borracho, que quizás algo lo había enfadado. Intenté mantener la calma. «Papá, tú sabes que yo pago la renta. También pago la luz, el agua, la comida, incluso el internet para que Tomás pueda estudiar». Él no lo negó. Tampoco lo agradeció. Solo dio un sorbo a su cerveza, se limpió la boca con una servilleta y respondió, sin emoción, «Quiero mi espacio». ¿Espacio? Esa casa estuvo a punto de ser embargada después de que mamá murió. Papá perdió su trabajo, se hundió en el alcohol, se llenó de deudas. Fui yo quien regresó, quien asumió los gastos, cuidó de mi hermano y evitó que el techo se viniera abajo. No lo hice para que me aplaudieran. Lo hice porque, si nadie más lo hacía, todo se caía. Y yo no podía permitir que nuestra familia se desmoronara de nuevo. Creí que después de todo, al menos seguía siendo parte de ese hogar. Pero no. Era un estorbo. Un sobrante en la casa que reconstruí con sudor y sacrificios. Lupita, mi tía, intentó cambiar de tema, hablando del clima como si unas nubes pudieran tapar un terremoto. Nadie rió. Tomás, mi hermano, me miró con los ojos bien abiertos, en silencio. Yo sabía que quería decir algo, pero, como siempre, eligió callar. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero el corazón ya estaba congelado. «Necesito un momento», dije y me alejé de la mesa. Nadie me detuvo. Nadie preguntó. Ya en la habitación oscura me senté en la cama, la vista fija en el techo como buscando una explicación entre las grietas. No estaba enojado, no lloré, solo sentía un vacío inmenso. Revisé mi memoria, buscando algún error, alguna falta de respeto, alguna palabra fuera de lugar. No encontré nada. Había sido correcto. Había cumplido. Incluso renuncié a mis propios sueños para quedarme y cuidar de papá y de mi hermano. Y aún así, en la noche que solo deseaba compartir en familia, el que debía marcharse, era yo. Entonces recordé algo extraño de hace unos días. Escuché a papá hablando en voz baja por teléfono, en la cocina. Cuando entré, colgó de inmediato y fingió hablar de unos vegetales del mercado. Me pareció raro, pero jamás imaginé que terminaría en esto. Y ahora empiezo a sentirlo. Quizás la historia no se trata solo de espacio personal. Quizás hay algo que está ocultando. Quizás nunca me vio como parte real de esta familia. Solo fui el medio para conservar la casa. Me recosté en silencio, escuchando las risas forzadas que aún venían desde abajo.
Y ahí, entre el ruido falso y el dolor verdadero, comprendí algo que me rompería por dentro. No me echaron porque hice algo mal. Me echaron porque ya no les servía. No era por rabia, ni siquiera por tristeza. Era algo más extraño, como si hubiera caído en un sueño confuso, donde uno es el único que sabe que ya no pertenece al lugar que alguna vez llamó hogar. Recordaba cada detalle. La mirada fría de mi padre al decir «ya es hora». Su voz extrañamente serena, como si hubiera ensayado esa frase en su mente durante días. Y luego, aquel murmullo casi imperceptible justo después de cortar la carne. «Alguien me necesita más». Esa frase se repetía en mi cabeza como una herida que no sanaba. ¿Alguien lo necesitaba más? ¿Quién? ¿Un familiar? ¿Una inquilina? ¿O una mujer? La duda empezó a echar raíces. Y cuanto más pensaba, más encajaban esas piezas sueltas de las últimas semanas. Una vez entré a su pequeño despacho buscando las llaves del armario. Fue entonces cuando encontré un recibo arrugado. No era de luz ni de compras. Era una transferencia de 500 pesos a nombre de una mujer llamada María Salazar. En ese momento no le di importancia. Tal vez una amiga del pasado, una deuda vieja. Me tranquilicé con esas ideas. Pero ahora, en medio de este caos, ese nombre se convirtió en la sospecha más grande en mi mente. Recuerdo haberle preguntado, casi en tono de broma, ¿conoces a alguien que se llame María Salazar? Él se giró con rapidez, se detuvo un segundo y respondió seco. No es asunto tuyo. Y luego, silencio, como si hubiera dejado escapar algo que no debía. Empecé a entender. Tal vez yo no era el único que vivía en esa casa. Tal vez había un guión escrito en secreto desde hace meses y la Nochebuena fue solo el acto final. Me imaginé todo. Sus llamadas a escondidas, los retiros de dinero sin explicación, su actitud cambiante. Irritable, distante, luego simplemente ausente. Y ahora yo era expulsado. No por una pelea, no por desacuerdos, sino porque estorbaba. Recordé el primer día que volví a vivir con él, después de la muerte de mamá. No pedí nada, no me quejé, ni siquiera cuando trabajaba 10 horas en la fábrica y aún así preparaba la cena, pagaba las facturas y ayudaba a Tomás con las tareas. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, la familia sería algo que valdría la pena conservar. Pero, quizás, para mi padre, la familia era solo un espacio, para reorganizar a su conveniencia. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana, tomé una decisión. No iba a esperar una explicación. Esta casa ya no tenía lugar para mí. Empaqué en silencio. Solo lo esencial. Algo de ropa, mi computadora, mis zapatos de trabajo y un cuaderno donde había registrado los gastos mensuales. Dejé la foto de mamá sobre la mesita de noche, no porque la olvidara, sino porque creo que ella todavía pertenece a esa casa más que yo. Antes de irme, escribí una nota breve. Me voy, tal como querías. Sin lágrimas, sin remordimientos, solo vacío. Camino a la estación de autobuses, el frío mordía el cuello de mi abrigo, y yo no sentía nada más que una pregunta que me desgarraba. ¿Fui un ingenuo por creer que el sacrificio podía ganarse el corazón de alguien? No sé a dónde voy, pero sé esto con certeza. A partir de hoy, no seré más el obstáculo en la historia de nadie. No esperaba que mi padre llamara, pero, en el fondo, aún deseaba un mensaje, una explicación, una disculpa, o siquiera, una señal de que había pensado en mí otra vez. Pero mi teléfono seguía en silencio, no porque nadie me escribiera, sino porque cada mensaje que recibía tenía un olor extraño, sospecha, reproche, decepción. La historia se difundió rápido, muy rápido. Una tarde, mientras revisaba una vieja libreta de gastos para calcular cuánto tiempo más podría sobrevivir con el dinero que tenía, recibí un mensaje de mi hermano menor. Solo decía:
Debes saber lo que está diciendo papá. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Llamé de inmediato. Tomás contestó. Su voz era baja, como si estuviera escondiendo algo. ¿Qué dice? Pregunté intentando mantener la calma. Y entonces la respuesta de Tomás me heló la sangre. Dice que te fuiste de casa en medio de la Nochebuena. Que nadie te echó. Que tú te enfureciste. Gritaste en plena cena y te fuiste con tu maleta dejando a 2 personas solas sin decir adiós. Me quedé paralizado. ¿Y qué más dijo? Tomás hizo una pausa y luego habló lentamente. Que vivías ahí sin aportar nada, solo comías y dormías, que no respetabas a papá ni a la familia, que vivías como si fuera una pensión. No podía respirar. Cada palabra que salía de su boca era como un golpe en el pecho. Apreté el teléfono. Sentí los ojos arder. Tomás, tú lo sabes. ¿Sabes quién pagaba la luz, la renta, tus estudios? Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, susurró. Pero no todos lo saben como yo. La tía Lupita le cree a papá. El tío Luis también. Y la tía Clara me escribió diciendo que está decepcionada de ti. No supe qué responder. Solo quedó el sonido de mi respiración pesada. No solo me echaron de casa. No solo perdí un techo. Ahora me estaban difamando, transformándome en el traidor de la familia, en una historia escrita por mi propio padre. Colgué. Sentí el estómago retorcerse. Las palabras de él resonaban en mi mente. Necesito espacio. Alguien me necesita más. Y justo en ese momento apareció un mensaje desde un número desconocido. Pregúntale a tu padre por el dinero que esconde. Me quedé en shock. ¿Dinero? ¿Escondido? De inmediato recordé un recibo de transferencia que había visto antes. El destinatario. Un nombre desconocido. María Salazar. En ese momento solo tuve sospechas. Ahora tenía algo más. Alguien allá afuera sabía lo que yo apenas intuía. Y me estaban diciendo que investigara la verdad. Sentí una mezcla de rabia y temblor. Ya no era solo dolor. Era traición deliberada. Mi padre no solo me expulsó. Él construyó toda una obra de teatro, donde yo era el hijo ingrato, para alimentar su narrativa. Una narrativa en la que él es la víctima. Un anciano abandonado por su hijo egoísta. Pude imaginar a la tía Lupita trayéndole tamales, acariciándole la espalda mientras decía: «Pobrecito Raúl, ya viejo y con un hijo así». Pude imaginar las miradas inquisidoras de los vecinos, los gestos de desaprobación de los parientes que solían llamarme el buen Javier. Yo guardé silencio creyendo que así mantenía la paz. Pero ahora entendí. El silencio solo deja espacio para que otros llenen el vacío con mentiras. Si mi padre quería contar una historia, entonces yo también contaría una. Pero la mía será la verdad. No por venganza, sino por defensa. Para recuperar mi voz. Por dignidad, por justicia, y porque 5 años de mi vida no pueden ser borrados por un puñado de mentiras. He vivido toda mi vida creyendo en una sola cosa. La verdad no necesita gritarse. Solo necesita vivirse con integridad. Pero en ese momento, cuando mi honor fue distorsionado, cuando toda la familia me miraba como a un hijo desagradecido, lo entendí. Una verdad que no se cuenta. No es más que una mentira olvidada. Y así fue como, en una tarde sin viento, en un pequeño cuarto de alquiler, me senté en el suelo, puse la laptop sobre mis piernas y empecé a escribir. Sin guión, sin adornos. Solo la verdad. Línea por línea, como si sacara cada corte aún abierto de mi propia piel. Lo conté todo. Desde el día que murió mi madre, cómo mi padre fue decayendo, cómo volví a casa. Las jornadas de 10 horas en la fábrica, llegar a cocinar, pagar la luz, el internet, la matrícula de Tomás. Conté incluso las veces que mi padre me gritaba solo por encender la televisión mientras dormía, o por dejar platos sucios en el fregadero. No lo insulté, solo describí, con honestidad, sin filtros. Y cerré con la noche de Navidad.
Él cortando carne, mirándome fijo, diciendo: «Tienes que irte». Sin explicación, sin enojo. Solo un padre que elige echar de casa al hijo que la había sostenido durante años. No compartí ese texto de inmediato. Lo observé, con la mano temblorosa, el cursor flotando sobre el botón de publicar. Porque sabía, una vez que la verdad sale de ti, no puedes encerrarla de nuevo. Pero entonces recordé el mensaje de tía Clara. Estoy decepcionada de ti. Recordé los ojos de Tomás, queriendo disculparse sin atreverse a hablar, y presioné. Publicar. Apagué la computadora, tomé mi chaqueta, salí a la tienda por una soda y caminé por el vecindario. El aire estaba frío, aún se sentía el olor a tierra mojada de la lluvia de anoche. Respiré profundo, como si me preparara para una tormenta que yo mismo había desatado. Esa noche mi teléfono no paró de vibrar. Mensajes, comentarios, llamadas perdidas. La primera en escribir fue: «Tía Clara». Javier, no lo sabía. De verdad no lo sabía. Perdóname por haber creído a tu tío sin preguntarte. Me arrepiento. Me quedé inmóvil. Una parte de mí se sintió liberada. Después fue Luis, el primo que me había ignorado por semanas. Leí todo. Me equivoqué. No puedo imaginar por lo que pasaste. Perdóname. Poco a poco los que me dieron la espalda empezaron a escribir. Incluso doña Carmen, la amiga de mamá, dijo: «Siempre supe que tú eras quien mantenía esa casa unida. Tu madre estaría orgullosa de ti». No todos creyeron. Una tía lejana me reprochó por ventilar los trapos sucios. Un viejo amigo de papá me llamó desagradecido. Pero entre cientos de respuestas sentí alivio. No por ganar, sino porque recuperé mi voz. Y entonces llegó lo inevitable. Un mensaje de mi padre. Un párrafo largo, casi un ensayo. Comenzaba así: «¿Cómo te atreves a humillar a tu padre así?» Dijo que mentía, que inventaba para dar lástima, que yo me fui por decisión propia, que nadie me echó. No respondí. No por miedo, sino porque ya entendí. No se puede dialogar con quien ve la verdad como una amenaza. Apagué el celular y miré a mi alrededor. El mismo piso de cemento, la cama sin cobijas, la mesa de plástico, el ventilador viejo. Pero nunca antes sentí que un lugar fuera tan mío. Ya no vivía a la sombra de nadie. Ya no pedía permiso para existir. Ya no callaba para sostener una paz que no era real. Había contado mi historia. Y al hacerlo, no solo salí de esa casa, salí del papel que nunca elegí interpretar. Creí que después de publicar ese texto, después de recibir decenas de mensajes de consuelo y también no pocos de crítica, me sentiría completo, que había hecho lo correcto, que contar la verdad sería el final. Pero no. Una verdad, incluso dicha en voz alta, no te libera del todo si no comprendes la historia entera. Días después de la publicación recibí un mensaje de Tomás. «Necesito verte. Urgente. No sirve escribir. Tenemos que hablar cara a cara». Acepté. Quedamos en una cafetería pequeña, cerca del centro del pueblo. Un lugar tranquilo, con olor a pan tostado y música suave. Cuando llegué, Tomás ya estaba allí, revolviendo su café con la mirada clavada en la mesa, como si se preparara para decir algo difícil. «¿Qué pasa?», le pregunté sentándome frente a él. Alzó la cabeza, y con una voz que nunca antes le había escuchado, una mezcla de tristeza, rabia e impotencia, me dijo: «Es sobre papá, sobre la verdadera razón por la que te echó». Enderecé la espalda. Un escalofrío me recorrió desde la nuca hasta las manos. Tomás contó: «Después de que me fui, don Raúl empezó a perder el control. No había dinero, nadie pagaba las facturas, y por primera vez en su vida, Tomás vivió un corte de electricidad. Tuvieron que pedirle al vecino que les cargara el celular. Pero lo que lo enfureció de verdad fue encontrar los comprobantes de transferencia. Todos con el mismo nombre como destinataria: María Salazar. Millones de pesos. Enviados en silencio,
mes tras mes. Tomás lo enfrentó, exigió respuestas. Y don Raúl lo admitió. Estaba manteniendo a una mujer, una amante que había conocido en el mercado años atrás. Y quería que ella se mudara a vivir con él, dijo Tomás, con los ojos enrojecidos. ¿Pero contigo en la casa? No se atrevía, por eso te echó. Me quedé inmóvil. No por sorpresa, una parte de mí ya lo sospechaba, sino porque el dolor se hace más agudo cuando sabes exactamente quién te ha reemplazado. Eligió a esa mujer, en vez de a su familia. Susurré. Tomás asintió. Y lo peor es que ella ya no vendrá. Parece que encontró a otro. Ahora él está solo, sin dinero, sin compañía, pero aún así se niega a admitir que se equivocó. Una parte de mí sintió alivio, otra, solo vacío. No era tristeza por haberlo perdido. Era el reconocimiento de que nunca lo tuve realmente. Nunca tuve al padre que creí estar intentando salvar. Tomás dijo que también quería irse. Estaba cansado, agotado, y ya no podía seguir viviendo en una casa donde solo quedaban suspiros y deudas. «Voy a buscar una pensión», dijo, «como tú, empezar de nuevo». Le tomé la mano. «Cuando estés listo te ayudaré, no con dinero, porque no tengo mucho, pero siempre habrá espacio para ti». Nos abrazamos. No fue largo ni dramático. Fue sincero. Por primera vez no me sentí víctima. Me sentí sobreviviente. Con mi hermano. Semanas después, en una mañana gris, mi padre apareció en la puerta de mi departamento, con una bolsa de pasteles en la mano y una sonrisa forzada en los labios. ¿Puedo entrar? No abrí la puerta. Me quedé en el pasillo con los brazos cruzados. ¿Qué quiere? Vaciló. Dijo que la casa ya no era como antes. Dijo que tal vez podríamos cenar algún día, como en los viejos tiempos. Lo miré largo rato, y luego le respondí. No me echó solo por estar enojado. Me echó para reemplazarme. Y ahora ya nadie puede reemplazarlo a usted. No grité. No cerré la puerta de golpe. Solo me di la vuelta. Y entré a ese pequeño apartamento donde, aunque no tenga mucho, he vuelto a encontrarme a mí mismo. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad. No por compasión. Tampoco porque esta historia tenga algo extraordinario, sino porque has decidido escuchar algo que muchos prefieren evitar, que a veces son precisamente los más cercanos los que más nos hieren. No cuento esta historia para exigir justicia, ni para manchar el nombre de mi padre. La cuento, porque quizás en algún lugar hay alguien como yo, viviendo en una casa donde cada día tiene que encogerse un poco más para sobrevivir. Tal vez tú también fuiste echado de la vida de alguien, aunque tú fuiste quien siempre sostuvo todo. Tal vez te llamaron desagradecido solo por tener el valor de decir que no, y tal vez todavía te estás preguntando ¿en qué fallé? Yo también me hice esa pregunta. Pero con el tiempo entendí algo. No todos los sacrificios son valorados. No todo el mundo merece tu silencio. Y no todo lugar que se llama hogar es realmente un lugar donde deberías quedarte. Si alguna vez has vivido algo parecido, deseo que sepas esto. El silencio no te salvará de la injusticia. Pero la verdad, cuando se dice en voz alta, puede empezar a sanar. Alza la voz. No por venganza, sino para liberarte. Y entonces encontrarás un lugar, aunque pequeño, aunque modesto, donde puedas ser tú mismo, sin tener que pedir permiso a nadie. Porque a veces la paz no se encuentra donde crecimos, sino en el momento en que decidimos marcharnos. Y con eso termina esta historia. Si te ha gustado, por favor, déjanos un comentario, un like, compártelo y suscríbete para que podamos seguir trayéndote más historias como esta. Gracias por escuchar. Hasta pronto.